buenas tardes, estimados estudiantes. Bendiciones a cada uno de ustedes. Empezamos hoy una clase más del curso de Física Elemental y el tema que se ha considerado para el día de hoy es estática segunda parte. ¿Qué vamos a estudiar en la estática segunda parte? Vamos a estudiar un efecto de rotación gracias a las fuerzas que se aplican sobre cuerpos. Entonces, ese efecto de rotación nosotros lo podemos observar, por ejemplo, cuando intentamos abrir una puerta. ¿Sí? Cuando nosotros intentamos abrir una puerta, pues estamos experimentando el efecto de rotación. ¿Gracias a qué? Gracias a una fuerza que se aplica a cuerpos rígidos, ¿no? Es lo que estaba mencionando cuando una puerta se abre o se cierra. También esto es aplicado, por ejemplo, al timón de un automóvil, debido a las fuerzas que son aplicadas por la mano del conductor. También hay un efecto de giro. También, por ejemplo, cuando sacamos un clavo, es más fácil sacarlo con un martillo que con un alicate, debido a que con el martillo tenemos una parte que nos permite hacerlo girar un poquito. Cuando abrimos la llave del agua, también efecto de giro. Cuando cortamos con una tijera, también, etcétera, etcétera. Siempre en nuestra vida diaria estamos aplicando fuerzas y a la vez estamos produciendo rotación en los cuerpos. El hecho de abrir y cerrar los cuadernos, los libros, también estamos aplicando fuerzas que tienen que ver con el efecto de rotación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo medir este efecto de rotación? ¿Se puede medir? Claro que sí. Pues nosotros le llamamos momento de una fuerza o también le llaman torque. Vamos a estudiar hoy el momento de una fuerza o torque. ¿Qué es el momento de una fuerza? El momento de una fuerza no es más que una magnitud física vectorial que nos indica la capacidad que tiene una fuerza para producir giro o rotación respecto a un punto o un eje de giro. Como les decía, es el torque también, pero en este caso es una magnitud física vectorial, quiere decir que tiene dirección. Nos indica la capacidad, cuán capaz es una fuerza para producir giro o rotación respecto a un punto. Por ejemplo, aquí en la imagen tú puedes observar el punto A. Este es el punto A. Y le vamos a aplicar a toda esta varilla, que tiene longitud D, le vamos a aplicar una fuerza F. Por acá tenemos esta fuerza F. ¿Cómo calculamos el momento? El momento se calcula de la siguiente manera. Fuerza por distancia. Ahora, pero hay que tener en cuenta algo importante. Que la fuerza va a ser perpendicular 90 grados con la distancia, o también le llaman algunos brazo de palanca. ¿Sí? Brazo de palanca. ¿Por qué, profesor? Dice la historia que uno de los científicos dijo, si ustedes me dan un punto de apoyo, puedo mover hasta la Tierra. Imagínense esa afirmación. ¿Por qué? Pues aquí está el planeta Tierra, ¿ya? Ahí chiquito lo vamos a dibujar. Y si este señor solo necesitaba un punto de apoyo quiere decir, vamos a imaginar que aquí hay un punto sobre el cual tiene que apoyarse y va a apalanquear, como nosotros conocemos ese término. Va a tener que hacer una palanca aquí y le aplica una fuerza. ¿Qué va a pasar? Lo que va a suceder es que el planeta Tierra se va a mover, ¿no? Por eso él dice, dame un punto de apoyo y moveré la Tierra. Él solo necesita este punto de apoyo. Eso es lo que decía, ¿no? Porque es en realidad sí. Teniendo un punto de apoyo nosotros podemos hacer mover cualquier cosa. Por eso existen los alicates, las tijeras. Tienen un punto de apoyo, las pinzas. También existen las carretillas y muchos otros objetos que se han inventado gracias a este punto de apoyo. Porque es gracias a ese punto de apoyo que podemos aplicar una fuerza y hacer este efecto de giro. ¿Cómo lo calculamos? Multiplicando la fuerza por distancia. Recuerda que si es fuerza
está en Newton, fuerza está en Newton, y la distancia debe estar en metro. Por lo tanto, el momento en el punto O, debido a la fuerza F, sería Newton por metro, ¿no? Esas serían las unidades del momento. Newton por metro. No olvidar que la fuerza o la línea de acción de la fuerza tiene que ser perpendicular. Aquí está el ángulo 90 grados a la distancia. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Alguna regla de signos. Es importante reconocer esta regla de signos, al igual que en trigonometría, sentido horario o antihorario. Recordar que si el momento tiene giro antihorario, se va a considerar positivo. Positivo, es decir, si hago girar algo en sentido antihorario, ese momento sería un momento positivo. Si yo hago girar algo en sentido horario, ese momento se considera negativo. Eso es lo que nos dice acá. Y es negativo si el giro es horario. Eso hay que tener en cuenta. ¿Ok? Vamos viendo aquí algunos ejemplos. Para ello, recuerda que si tengo varias fuerzas, entonces hablamos de un momento resultante. Si hay varias fuerzas sobre una barra, sobre un cuerpo, pues habrán un momento resultante. Habrán varios momentos que sumados me dan el momento resultante, que lo tenemos acá. Tres casos que quiero explicarles. El primer caso, cuando la fuerza lo hace girar en sentido horario. Quiere decir que la fuerza tiene esta dirección. Mira, según el gráfico, aquí está la fuerza, forma 90 grados. Y esta es la distancia. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto de giro? En sentido horario, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, aquí sería negativo fuerza por distancia. Negativo fuerza por distancia. ¿Qué pasaría ahora si la fuerza está o lo hace girar en sentido antihorario? La fuerza estaría en este sentido. Aquí es importante analizar y nosotros debemos suponer que esta fuerza, si este es el punto de rotación, el punto de giro, la bisagra como le llamamos, entonces lo va a hacer girar en el sentido antihorario, por lo tanto sería positivo. Positivo fuerza por distancia. Positivo fuerza por distancia. ¿Qué pasaría, profe? ¿Qué pasaría si la fuerza se aplica en la misma dirección del punto de apoyo, en la misma dirección de la bisagra? ¿Qué va a pasar allí? Por ejemplo, aquí tengo una fuerza cuya línea, si nosotros la prolongamos, coincide con el punto de apoyo, con la bisagra. El momento es cero. ¿Por qué, profe? Porque hemos dicho que el momento tiene que ver con el giro. Entonces, si tú analizas, esa fuerza hará girar a la barra, no lo va a hacer girar. Como no lo hace girar, el momento es cero. Cuando hay una fuerza que no hace girar a un objeto, se dice que su momento es cero. ¿Ok? Entonces no te olvides, momento horario, negativo, antihorario, positivo, y si la fuerza coincide en el mismo punto de apoyo, momento cero. Segunda condición de equilibrio. Recuerda que en la clase anterior, en estática 1, hemos visto la primera condición de equilibrio. Y nos decía que la suma de fuerzas será igual a cero. Aquí vamos a tener otra condición de equilibrio. ¿Qué nos dice esta segunda condición de equilibrio? Pues nos dice que hay un cuerpo que se encuentra en equilibrio de rotación respecto a un punto siempre y cuando la suma de momentos respecto a ese punto es cero. Y lo tenemos por aquí en forma matemática. La suma de momentos respecto a un punto tiene que ser cero. Tiene que ser cero. Por ejemplo, aquí tenemos una pared y en esa pared hay una barra y a la vez arriba un techo está amarrado una cuerda. Entonces, si está en equilibrio, podemos establecer aquí un punto cero o un punto O. Recuerda que la barra tiene peso, fuerza por gravedad y hacia arriba una tensión en la cuerda. Para que esté en equilibrio, entonces debemos considerar que el momento horario tiene que ser igual al antihorario. Eso tiene que pasar. Esto que está aquí
la suma de momentos que se aplica en un punto O debido a una cantidad de fuerzas para que me dé 0, pues yo puedo desdoblarlo en lo siguiente, que la suma de momentos en sentido horario tiene que ser igual a la suma de momentos en sentido antihorario. En sentido antihorario. Ahora, si vas a usar esta regla práctica, porque esto sería una regla práctica, al igual que la suma de fuerzas arriba igual fuerzas abajo, la suma de fuerzas derecha igual suma de fuerzas izquierda, era una regla práctica. Aquí la regla práctica es esto, que la suma de fuerzas en sentido horario tiene que ser igual a la suma de fuerzas en sentido antihorario. En este caso, si vas a usar la regla práctica, no usar los signos, es decir, no usar la regla de signos de horario, antihorario, positivo, negativo. Esa es una condición, ¿ya? Porque si usas los signos no te va a quedar, va a salir algo incorrecto. Muy bien, vamos a los ejercicios. Ahí lo vamos a entender mucho mejor. En este ejercicio dice, si el sistema se encuentra en equilibrio y el bloque pesa 20 newton, el bloque A pesa 20 newton, calcula el peso del bloque B si la barra es ingrávida. En primer lugar, vamos recordando o reconociendo cuando una barra es ingrávida, quiere decir que no considerar peso. No considerar el peso, es decir, no es afectada por la gravedad. ¿Ya? Porque en algunos problemas sí hay que considerar el peso de la barra, pero en este caso no. Muy bien, a ver, ¿cuál sería mi punto de apoyo donde va a girar? Aquí ve, en este punto le voy a llamar O, sería el punto de apoyo, porque ese punto lo va a hacer girar, ¿no? Como el juego que está en el parque. Por acá se sienta alguien, este es el peso de A, así lo voy a colocar de arriba, desde 20 newton, porque eso me da problema, y no sabemos cuánto es el peso de B. No sabemos, pero sí puedo darme cuenta que si este es el punto de apoyo, yo puedo aplicar la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio, que el momento en sentido horario es igual al momento en sentido antihorario. Sí puedo aplicar esa segunda condición de equilibrio. Respecto al punto de apoyo, por esa razón he puesto O, porque va respecto al punto de apoyo O. Muy bien. Vamos a analizar la fuerza de 20 newton. La fuerza de 20 newton. ¿Hacia dónde lo hace girar la fuerza de 20 newton? Si aquí está el punto de apoyo O, no te olvides, punto de apoyo O. Entonces, la fuerza de 20 newton lo va a hacer girar en este sentido. ¿Qué es el sentido? Antihorario. Entonces debe ir al lado derecho. Fuerza por ¿cuánto es la distancia? 6 metros. Hasta el punto de apoyo. 6 metros. Muy bien, la fuerza del peso de B. Si el punto de apoyo está en su izquierda, este lo haría girar en este sentido. Que sería el peso de B por la distancia. 2. Y ya está. Si te das cuenta, no estamos usando los signos más o menos. Solo directo, fuerza por distancia. Y ahora pues nos queda desarrollar. Sacamos mitad. Y con eso calculamos que el peso de B sería 60 newton. Así de sencillo. 60 newton y ya tendríamos equilibrio. Ya habría equilibrio. Pasamos al siguiente. En el siguiente ejercicio dice calcula el módulo del vector de módulo del momento resultante respecto al O, al punto O. ¿Cuántas fuerzas encontramos? Hay dos fuerzas. Está la fuerza de 10 newton y está la fuerza de 100 newton en diagonal. Sí, hay una fuerza de 100 newton que está en diagonal. Listo, muy bien. ¿Y ahora qué hacemos acá, profe? Como me piden el momento resultante, cuando dice momento resultante, vamos a poner momento resultante en el punto O, lo que te piden es calcular la suma de todos los momentos. Momento de la fuerza 1 más el momento de la fuerza 2. Como hay dos fuerzas, sería el momento de las dos fuerzas. Eso es el momento resultante. En el caso de la fuerza 1,
no forman 90 grados, profe. Forman 30. ¿Qué hacemos allí? Que no forman 90. Bueno, lo que vamos a hacer en este caso es utilizar la descomposición de fuerzas, ¿no? Eso es una opción. Descomponer, vamos descomponiéndolo desde aquí, desde el origen, desde donde se origina su hacia abajo, allí, aquí mejor, aquí, porque si lo dibujo al otro lado se van a confundir, allí, y la otra fuerza sería hacia acá. Ahí está. Hemos descompuesto esta fuerza de 100 newton. Esa fuerza de 100 newton hay un 30 grados acá. Si esto es 100, entonces esto sería 50 newton. Y esto que está aquí sería 50 raíz de 3. ¿Sí? Si quieres verlo, por acá lo vamos a dibujar para que lo veas bien. Así lo voy a dibujar en este caso. ¿Ya? En este caso lo vamos dibujando de esta manera. Ahí está. Este mide 100. Acá es 30. La vertical. Acá es los 90. Al frente de 30 siempre es la mitad de la hipotenusa. Y el otro sería 50 raíz de 3. Ahí está. Muy bien, entonces sería 50 newton. El otro 50 raíz de 3. ¿Y eso para qué me sirve, profe? Mira. El momento resultante en el punto 2 sería la fuerza 1. ¿Cuál voy a usar? ¿La de 50 newton o la de 50 raíz de 3? Recuerda que tienes que usar la que es perpendicular a la distancia. Y la que es perpendicular es el 50 newton. ¿Por qué, profe? Porque si este es el brazo de palanca y la fuerza está en este sentido, son perpendiculares. Entonces, el que usamos sería 50 por la distancia. 50 por distancia. 50 por... ¿Cuánto es la distancia? 8, ¿no? La distancia, todo esto es 8 metros. Hasta acá. Más, perdón, aquí no sería más. Hay que tener en cuenta, en este caso hay que tener en cuenta los sentidos. Hay que tener en cuenta los sentidos. Voy a borrar para colocar el sentido antes que olvide. Esto lo va a hacer girar en este sentido, que es antihorario. Entonces sería positivo. Entonces, como es positivo, ya estaba bien 50 por 8. El otro, la fuerza 2, lo va a hacer girar en este sentido. En ese sentido, lo va a hacer girar la fuerza 2. Si es sentido horario, entonces sería menos. La fuerza 2, como ya es perpendicular, sería 10 por la distancia 3 metros. El momento resultante sería 40 menos 30. 400 menos 30. Estamos hablando de 370 newton por metro. Esa sería la respuesta en este problemita. 370 newton por metro. No olvides que las distancias se consideran desde la fuerza al punto de apoyo. En el caso fue 10 por 3. En el otro caso fue 50 por toda la distancia, 8. Y considerar los sentidos positivos o negativos, horarios o antihorarios. Siguiente ejercicio. Calcula el módulo de la fuerza F para mantener el sistema en equilibrio. Considera la estructura metálica ingrávida. O sea, no hay que considerar el peso en este caso de la barra. Vamos a ponerle aquí un punto O. Y como está en equilibrio, la suma de momentos en sentido horario, suma de momentos en sentido antihorario. En ese caso no se considera signo, recuerda. Este lo va a hacer girar hacia acá. Estamos hablando de este sentido 12 por 4. ¿Por qué 12 por 4? Porque la distancia de la fuerza al punto es 4. Y está en sentido horario. En el otro lado sería la fuerza F por 2. ¿Por qué la fuerza F por 2? Porque la fuerza F lo va a hacer girar en este sentido. Y por 2 porque la distancia al punto es 2. Y es perpendicular. Con eso entonces calculamos el valor de F. Podemos simplificar mitad 2. Y de aquí me queda que la fuerza F sería 24 newton. La fuerza F sería 24 newton. Pasamos al siguiente ejercicio.
En este caso tenemos una barra que está colgando por dos cuerdas y me piden calcular la tensión en la cuerda A. Esto que está aquí, tensión en A. Esto que está acá no es la misma cuerda, por lo tanto la tensión es diferente. Tensión en B. Y además la barra pesa, la barra es homogénea y pesa 120. Atención, cuando la barra me dicen que es homogénea y tiene un peso, se coloca siempre en la mitad. Para ello debemos saber que todo mide 10L. ¿Dónde está la mitad? Aproximadamente por aquí. Aproximadamente por ahí, es decir, en 5L. Entonces aquí colocamos un peso. 120 newton. Recordar que hay 5L. Por lo tanto, aquí voy a colocarlo 5L para este lado. 5L para este lado y 5L para este otro lado. Listo. Muy bien, me piden la tensión, profe, en el punto A. ¿Qué hacemos? Primero, recuerda que para aplicar la segunda condición de equilibrio tienes que establecer un punto donde va a girar. Profe, no hay un punto donde va a girar. Entonces nosotros establecemos. Como no hay, a mí me conviene eliminar este punto y aquí hacer mi punto de rotación. ¿Por qué, profe, ahí? Porque así solo me quedo analizando la tensión A, que lo hace girar en este sentido, y el peso, que lo hace girar en este sentido. ¿Y la tensión B, profe? No, este no lo hace girar. ¿Por qué, profe? Porque hemos dicho que cuando la fuerza está en la dirección al punto de apoyo, su momento es 0. Por esa razón nos conviene utilizar el momento en ese punto, en una fuerza que no voy a utilizar. ¿Ok? Entonces vamos trabajando diciendo lo siguiente, que la suma de momentos en el punto en sentido horario, suma de momentos en el punto sentido antihorario, reemplazamos. ¿Cuál es la que va al sentido horario? La tensión en A. ¿Y cuál es la distancia? Mucha atención. ¿Cuál es la distancia desde la tensión A hasta el punto de apoyo? ¿Cuánto de distancia? Ahí me está dando que es 8L. Así que le colocamos 8L. Por el otro lado, sería la fuerza de 120. ¿Por cuánto es la distancia desde la fuerza de 120 al punto O? ¿Cuánto sería esa distancia del punto L de 120 al punto O? 5L. Entonces sería por 5L. Y puedo eliminar L y L. Y el 8 pasarlo a dividir. Y me quedaría que la tensión en A, ¿cuánto sería? Si el 8 lo paso a dividir con el 120, sería 15 por 5, ¿no? Porque 120 entre 8 me da 15. La tensión en A, entonces me daría 75 newton. 75 newton. Y listo. Eso sería la tensión A. Aquí quiero agregar algo. No está en el problema, pero quiero enseñarte algo. Profe, y si me piden calcular la tensión en B, está sencillo ahora. ¿Por qué? Porque aquí voy a aplicar lo de la clase anterior. La suma de fuerzas arriba igual a la suma de fuerzas abajo. ¿Sí? En la barra. ¿Quiénes son los que van arriba? Tensión A más tensión B. Y hacia abajo el 120. La tensión en A recuerda que es 75. Entonces ya puedes calcular la tensión en B. Haciendo una simple resta, calcula si te va a quedar que la tensión en B es 35 newton, ¿no? Si en caso te pidieran calcular también la tensión en B. De esa manera complementas. Pasamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio tenemos que una barra homogénea también está en reposo. Calcula la tensión en la cuerda 1. ¿Dónde está la cuerda 1, profe? Aquí. Pues debe ser la que esté al costado del 2, ¿no? Vamos verificando el libro. Sí. Entonces, si verificamos en su libro, esta es la tensión 1. Esto sería T1. Esto le llaman cuerda 1 en el libro. Ahora, mucha atención. Esta cuerda, lo que estoy pintando de amarillo, es la misma cuerda que pasa por la polea y baja. Es la misma cuerda. Por lo tanto, las tensiones son iguales. Aquí entonces también debe ir T1. Porque es la misma cuerda. ¿Listo? ¿Cuánto pesa esa tensión? 20 newton. No olvidar por acá que la tensión es 20 newton. Y la polea,
Dice, para la barra homogénea calcula la masa la polea no se considera. De la barra me piden su masa. Pero recuerda que se coloca en la mitad. Todo es 6L. La mitad sería en 3L, ¿verdad? Entonces vamos graficando en la mitad su peso. Aproximadamente por aquí vamos a poner. Masa por gravedad, porque no sabemos cuánto es. Y no olvidar que es 3L para un lado y 3L para el otro lado. No olvidar eso. Muy bien, ¿dónde está la bisagra? En este caso sí hay, profe. Aquí entonces. Suma de momentos en sentido horario respecto al punto O. Suma de momentos en sentido antihorario del punto O. ¿Cuáles son los que lo hacen girar en sentido horario? El MG. Esto lo va a hacer girar en sentido horario, porque aquí está el punto de apoyo. Entonces sería MG, que es la fuerza por la distancia, que es 3L. ¿Habrá otra fuerza que lo hace girar en ese sentido? Ya no. En el otro sentido tengo la fuerza T1. Esa T1 primero, que sería T1 por... ¿Cuál es la distancia de T1? De esta primera T1 hasta el punto O, su distancia es 8 newton. 4L, perdón. Más el otro T1, que también lo va a hacer girar para ese sentido. En este caso sería por 5L, ¿no? 5L, porque sería la distancia, todo esto, 5L. Y desarrollamos. Podemos eliminar L. Recuerda que T1 vale 20 newton. Me quedaría aquí 30M. ¿Por qué 30? Porque la gravedad es 10 por 3, 30M. T1, 4, 5 T1, 180 va a ser acá. 180, porque 4 más 5 es 9, por 20 es 180. Y de acá deducimos que la masa sería 6 kilogramos. Entonces la masa de esa barrita son 6 kilogramos. Con esto estamos culminando nuestra clase de hoy. He desarrollado algunos ejercicios parecidos a lo que ustedes tienen en su módulo que van a desarrollar. Cualquier consulta, no dudes hacerlo en el grupo de WhatsApp. Bendiciones, nos vemos en la siguiente clase.